Buenos días a todas y a todos, según Angusti. Hoy, un domingo más, nos proponemos tratar un tema de la memoria. Hoy vamos a hablar de las bolsas alemanas en el Atlántico. En 1945, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, las redes de abastecimiento de las bolsas alemanas en el Atlántico se enfrentaban a serios problemas debido al avance aliado y la creciente dificultad para mantener líneas de suministro seguras. Estas bolsas eran guarniciones aisladas que en muchos casos quedaron atrapadas tras la retirada alemana o el colapso del frente occidental. Para 1945, los aliados ejercían un control absoluto sobre las rutas marítimas, lo que dificultaba significativamente las labores de abastecimiento y complicaba de manera considerable las operaciones realizadas por los submarinos alemanes. Además, el dominio aéreo era abrumador por parte de los aliados y los aviones alemanes de transporte como los Junker 52 y los Focke-Wulf 200 era cada día más complicado para ellos. Como hemos visto en los trabajos anteriores, el abastecimiento desde España ya era problemático. La propia Alemania sufría un colapso logístico en ese año, lo que significaba que incluso las tropas del frente oriental y occidental tenían prioridades más altas para el poco material disponible. Las bolsas del Atlántico eran consideradas de importancia secundaria o incluso simbólica. Muchas de ellas sobrevivieron en condiciones precarias, las tropas dependían de los racionamientos severos, llegando incluso a situaciones de hambre. La resistencia en las bolsas se mantuvo principalmente por la disciplina y por la negativa alemana a rendirse, pero las fuerzas aisladas, finalmente se vieron obligadas a capitular tras la rendición de Alemania en mayo del 45. Puntos importantes, lo que nos toca a nosotros directamente, podemos hablar de Pont de Graf, que fue eliminada esa posición o esa bolsa por el batallón Guernica, y otros lugares también conocidos como fueron Lorient, Royan, La Pallice, Saint-Nazaire, La Rochelle, lugares donde había guarniciones alemanas que protegían sobre todo las bases navales para mantenerlas operativas. Con ese fin aparecieron redes de transporte y abastecimiento por toda la costa del norte de España. Una de ellas fue dirigida por el alemán Alexander Brendel, que era un ingeniero que trabajaba en el departamento de óptica de los astilleros del Ferrol. Se dice que este era técnico de la empresa Seyss y había sido reclutado por la organización Etappen en diciembre del 40. Era un hombre de confianza de la Marina de Guerra alemana en el Ferrol. La realidad también era que era un agente de la inteligencia militar de la Abwehr y del partido nazi. Su mano derecha en ese trabajo, era una falangista coruñesa que trabajaba en el Sindicato Vertical del Transporte y se llamaba María José Pérez Torres. Casi al final de la guerra, los aliados descubrieron estas actividades que involucraron a buques pequeños y de mediano tamaño, suponiendo esto un serio incidente diplomático. En los informes de la época destaca la intervención de casi una veintena de barcos pesqueros y vapores, como hemos dicho, de tipo medio, pequeño, que se acercaron a la costa francesa para dejar el aprovisionamiento a esas bases. Algunos de estos barcos son el Mendy, por ejemplo, un barco pesquero de Zumaya que debió hacer el primer viaje el 1 de abril del 45. Se cree que llevaba unas 300 toneladas de sardinas y de aceite para el puerto de La Pallice. Este barco fue comprado por la organización nazi, así como la adquisición de las mercancías que debían de transportar. En Bilbao, el abogado José García Brisqueta había comprado en marzo del 45 un cargamento de patatas e higos secos para la misma finalidad. Otros barcos, son el Tercio de Begoña de 267 toneladas, que hizo un viaje en abril del 45, el Asturias, que hizo el 14 de marzo del 45 otro viaje, Blanca de Castilla, en fin, así hay unos cuantos. Se supone que una vez cargada la mercancía se descargaba en alta mar a los submarinos alemanes de la zona y de noche, para evitar la aviación aliada. Los puertos franceses ya estaban en manos de los aliados y de las tropas francesas, pero si los barcos eran pequeños, como pueden ser barcos pesqueros, entonces sí se podían acercar a la costa para poderlo desembarcar todo el material. El holding Sofindus ingresaba en una cuenta del Banco Español de Crédito cantidades necesarias para adquirir los alimentos, que era una tarea relativamente fácil, y contratar tripulaciones, que esto ya era otra cuestión. Volviendo al abogado García Brisqueta, este adquirió el mercante Asturias por un valor de 1.900.000
200.000 pesetas, que hizo varios viajes, transportando cada uno alrededor de 150 toneladas de alimentos. Si nos acercamos a la costa de Vizcaya y Guipúzcoa, pues volvemos al barco Mendi, como no, y a los pescadores les decían que era material médico todo lo que se cargaba y que se llegaba a algún punto del Golfo de Vizcaya, donde se entregaba a los submarinos alemanes. La realidad, ya como se ve, era otra, ¿no? En San Sebastián, como no, había también implicados en esta labor, de los que hemos podido destacar, pues al alemán Hermann Moll, agente alemán, como digo, comerciante, anteriormente vivía en Francia, y se le ubica en Donosti, en San Sebastián, en marzo del 44, comprando arte por medio de personas de la ciudad. Sus agentes en Donosti fueron Rothschild y un tal John Boeck, además de Delio Yorca. Estos abastecían las bolsas de Lorient y de Pont de Graf que hemos dicho. John Boeck era un agente de Moll que trabajaba con Eulogio Zulueta Besson, que era un falangista conocido de San Sebastián, y con Alfred Rothschild, como hemos mencionado anteriormente, austríaco, gerente de una pastelería de la misma población, buscando productos para conseguir abastecimiento para las bolsas antes mencionadas. Además, la labor de Delio Yorca era de guardar toda la mercancía en un garaje que tenía en la calle Carquizano número 10 de Gros, donde se guardaba, como hemos dicho, todas esas mercancías para conseguir un volumen necesario y luego embarcarlo en el puerto de Deva con destino a La Rochelle. Las operaciones de abastecimiento a las bolsas alemanas en Atlántico durante 1945 fueron un esfuerzo logístico complejo que involucró a una red internacional de agentes, barcos y colaboradores, como ya hemos citado a modo de ejemplo, ¿no? A pesar de las severas limitaciones impuestas por el control aliado sobre las rutas marítimas y aéreas, la red logró operar hasta los últimos meses de la guerra, aunque los resultados limitados y en condiciones sumamente precarias. Estas actividades, además de su importancia histórica, destacan las conexiones entre los intereses del régimen nazi y ciertos sectores de la sociedad española de la época, incluido el propio régimen.